columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Oseas, capítulo 7. Y voy a exponer todo el capítulo 7. Lo voy a intentar al menos. Pero vamos a empezar con los versículos 11 al 15. Eso va a servir como una plataforma para que nosotros despeguemos en nuestro sermón de hoy, que tiene un título un tanto triste. El título del mensaje de hoy es Abandonados en las manos del enemigo. Oseas capítulo 7, versículos 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria, pero cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Como aves del cielo los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. Ay de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentiras contra mí. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. No, hermano, hoy es un texto que al igual que la semana pasada es duro. Es el corazón de un Dios decepcionado con el pueblo, entristecido con el pueblo y creo que santamente airado con el pueblo. Pero antes de entender lo que pasa aquí, vamos a recapitular rápido lo que hemos visto en estos capítulos anteriores. Estamos ya por el 7. Los primeros 3 capítulos, el Señor ilustraba la relación de Dios y el pueblo con la relación del profeta con una prostituta. Dios le pedía al profeta que fuera a un lugar y tomara a la mujer más ramera de todas, más prostituta de todas, y que la amara, y que tuviera hijos con ella. Y que pudiera tener unos hijos que los llamaron hijos de prostitución. Y esos hijos tuvieron un nombre que representaban la condición de Dios, la condición de Dios, la condición del pueblo en relación a Dios. Unos hijos que mostraban que Dios estaba airado con el pueblo, unos hijos que mostraban que la relación del pueblo con Dios se había roto, unos hijos que mostraban que Dios estaba profundamente dolido y que estaba a punto de condenar al pueblo, mostrando que venía juicio sobre ellos. Aún así, aunque Dios mostrara el pecado del pueblo, que se estaba prostituyendo con falsos dioses, Dios muestra que Él es un Dios amoroso y que a pesar de eso los ama y los va a buscar y los perdona y los lava y los limpia. Pero luego vemos en esa prostituta que ella, sin embargo, a pesar de haber sido dignificada, decide, por otro lado, volverse a los ídolos, volverse a sus amantes. El profeta había tomado a esa mujer, la había amado y la mujer le da la espalda, se cansa del profeta y vuelve a sus amantes. Así como el pueblo, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios, el pueblo aún así decide volverse a los falsos dioses y darle otra vez la espalda al Señor. Y el Señor se enfada y el Señor se aira con esas cosas. Se entristece y es cuando en el capítulo 4 el Señor dice, mira, yo tengo una querella contra el pueblo, estoy airado, han pecado contra mí, les he mostrado amor, les he mostrado misericordia, les he extendido mis brazos de bondad, pero aún así ellos solo me demuestran que siguen siendo rebeldes, no me aman. Yo los amo, ellos me rechazan, yo los perdono, ellos vuelven al pecado, ellos abusan de mi misericordia, abusan de mi bondad. Y por eso el Señor decide, a partir del capítulo 4, mostrar que va a traer un juicio grande contra el pueblo. Los va a entregar en manos de sus enemigos. Va a haber sequía, no tendrán comida, no tendrán sustento. Habían sido un pueblo que a pesar de no tener un gran ejército, Dios había sido su capitán y habían vencido todas las batallas porque no las ganaban ellos, Dios peleaba por ellos.
Y el Señor dice que ya no lo hará y que ahora caerán en manos de los enemigos, incluso de enemigos pequeños, para que pasen todavía más vergüenza y sepan que si ellos habían estado protegidos y guardados, no era por la fuerza de su brazo, sino por el Señor que los guardaba. Y el Señor dice, los juzgaré, mandaré juicio contra ellos. ¿Y saben cómo responde el pueblo? Todo el mundo esperaría que el pueblo se humillara y fuera al Señor y dijera, no, Señor, lo sentimos, estamos arrepentidos, realmente hemos pecado contra ti, hemos fallado, hemos roto tus mandamientos, hemos desobedecido tus estatutos, pero nos humillamos y queremos de verdad recuperar nuestra relación contigo. Pero lo que vimos la semana pasada no era eso. Es que cuando el pueblo sabe de juicio, cuando el pueblo escucha todo lo que el Señor va a traer contra ellos, el pueblo finge arrepentirse. Y lo vimos la semana pasada. El pueblo dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer algún culto porque ahí Dios se calma. Hagamos esto, hagamos un sacrificio, un holocausto y Dios se relaja. Y en 2 o 3 días, y esa expresión era dura, dice, y en 2 o 3 días Dios nos levanta otra vez, porque Dios es así, porque a la que volvemos a hacer un culto y le sacamos 4 o 5 lagrimitas de cocodrilo, Dios vuelve con ese corazón tierno de padre y dice, es verdad, venga, les perdono otra vez. Pero el Señor en ese capítulo dijo, pero veo que no es sincero, solo queréis hacer eso porque os da miedo el juicio, no me amáis, tenéis miedo de las consecuencias, no os preocupa pecar, os preocupa lo que pasa con el pecado. No os preocupa la fornicación, solo os preocupa el hijo que pueden hacer de la fornicación. No os preocupa no pagar los impuestos, os preocupa solo que os pille Hacienda. No os preocupa correr demasiado en la carretera, os preocupa la multa. Y Dios le dice eso al pueblo, no me estáis buscando porque me amáis, me estáis buscando porque os preocupa lo que os voy a quitar. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que cuando ofrendan o diezman en esos lugares donde creen que es obligatorio, cuando diezman lo hacen solo por interés? Mire, hay 2 cosas que motivan a las personas muchas veces a diezmar. No todos, pero muchas de las personas que ofrendan o diezman están motivados por 2 cosas. Una, muchas veces los predicadores juegan con el miedo. Habéis robado a Dios en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y la gente por miedo, por no ser un ladrón, porque te dicen, ni mira lo que dice la palabra, que los ladrones no tienen parte en el reino de los cielos. Dice, no. Pues por miedo, yo doy. Pero no por amor, por miedo. Porque si no doy, capaz que me quedo en paro. Porque si no doy, capaz que me voy a la ruina. Entonces doy por miedo. No amo a Dios, no doy por amor, doy por miedo. Pero ahí va la otra. Traed vuestros diezmos al alfolí, probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Ahí viene el otro, el que da porque cree que es un interés a favor de él, en el sentido de como invertir en Amazon. Yo traigo 100, Dios me devuelve 120 a corto plazo. Y así te enseñan, no, porque Dios te va a dar el 100 por 1. Si tú traes 100, Dios te devuelve 110. Si tú traes 200, Dios te devuelve 250. Si tú traes 1000, Dios te puede dar hasta 2000. Entonces, por un lado tienes los que se mueven por miedo y por otro lado tienes los que se mueven por interés. La pregunta es, ¿quién se mueve por amor? Porque lo que yo veo en el Nuevo Testamento es que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Dios no está diciendo, nadie tiene que dar por miedo y nadie tiene que dar por interés, tiene que dar porque quiere dar. Porque ha entendido que si tiene para dar es porque yo le he dado primero. Porque no es el 10% lo que le corresponde al Señor. Todo es de Él, hermano. Nuestra casa es de Él, la ropa que vestimos es de Él, el calzado de nuestros pies es de Él, hasta el pañuelo que seca mi sudor es de Él, todo le pertenece a Dios. Yo no le estoy devolviendo nada, ni siquiera lo pongo en sus manos. Lo entrego para que pueda ayudar en la obra, para que pueda avanzar el reino, para que pueda expandirse el evangelio, para que pueda ayudar a las misiones, para que pueda ayudar a nuestra iglesia local. Pero Dios ni siquiera necesita dinero. Él ya es el dueño del oro y la plata. Yo no sé cómo enseñan en otros lugares, pero yo sé que la gente solo está movida por dar para recibir o por dar por miedo. Pero Dios quiere un pueblo que hace las cosas por amor. Y este pueblo estaba así. Este pueblo, Dios ha dicho, os voy a castigar, os voy a quitar esto y esto. Y entonces el pueblo dice, oye, vamos a hacer culto, vamos a hacer un sacrificio, porque así Dios se calma. Pero Dios dice, yo conozco vuestro corazón y sé que lo que hacéis es pura hipocresía. Estáis como ese pueblo que de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Dios incluso llega a decir, ¿sabes qué? Ni voy a escuchar vuestras canciones, ni voy a recibir vuestros cultos. Y la semana pasada nos hicimos esa pregunta: ¿será que Dios recibe tu culto? ¿Será que Dios recibe tu culto? ¿Será que valió la pena venir aquí hoy? ¿Será que está hecho de la manera correcta, con la actitud correcta, con el corazón correcto? Dios recibe tu culto. Es sincera tu alabanza. Es sincera tu oración. Dios está siendo el centro de atención en tu vida ahora. O estamos más pendientes del teléfono, o estamos más pendientes de la ropa del hermano de al lado, la hermana de al lado, el nene, la nena. Estamos más pendientes de qué. ¿A qué hemos venido? Sino a adorar a Dios. Otra cosa, ¿va en sintonía tu culto de hoy con tu vida de ayer? ¿Va en sintonía lo que tú haces el domingo con lo que haces de lunes a sábado? ¿Tu manera de hablar a tu familia? ¿Tu manera de conducirte en el trabajo? ¿Cuánto tiempo le das a Dios de lunes a sábado? ¿Y cuánto le das a la tele? ¿Cuánto le das al móvil? ¿Cuánto le das a las redes? ¿Dios ve tu culto como parte de tu vida o ve tu culto como una fachada de decir, tengo que seguir mostrando que soy cristiano porque si no me llamarán desviado y dirán que me voy al infierno? Pero hermano, déjame decirte solo una cosa y ahora entro en nuestro texto. Venir aquí tampoco es garantía de ser salvo. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros. Y el Señor le dirá, yo nunca os conocí. Hacíais cosas entre mi pueblo, pero yo no tenía relación con vosotros. Cuando se acababa la actuación, vosotros no relacionabais conmigo. Y eso es lo que vimos la semana pasada, un pueblo que ofrecía a Dios un culto falso, solo porque estaba preocupado de lo que Dios podía traer sobre ellos. Pero no es lo que Dios quiere. Y Dios les dice que lo ve y sabe que el culto no es verdadero y no sirve de nada lo que están haciendo. Entonces, cuando el Señor encima les advierte y les dice, oye, pero yo sé que es falso. Yo sé, y os digo, no os va a servir porque yo veo vuestro corazón. ¿Saben cómo responde el pueblo? Si a mí el Señor encima me ha pillado y ha pillado mi hipocresía y me está diciendo que la conoce y que la ve y que lo sabe, yo ahora sí que espero, bueno, ahora sí se humillan, ahora sí se rinden ante Dios. Pero nuestro capítulo de hoy no nos muestra esto. Miren cómo empieza. En primer lugar, desprecian la misericordia de Dios. Y hermano, qué triste cuando despreciamos la misericordia de Dios. El versículo 1 dice, cuando yo quería curar a Israel, ¿qué quería hacer el Señor? ¿Cuál ha sido siempre la intención de Dios? ¿Cuál ha sido siempre el deseo de ese Padre bueno y eterno nuestro? Hacernos bien. Dios nunca ha querido nuestro mal, nunca ha deseado nuestro mal. Y Dios lo dice, cuando yo quería curar a Israel, yo quería curarlos, yo quería atenderlos, yo quería protegerlos, yo quería restaurarlos. Pero ¿qué pasó? Se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. El Señor está dispuesto a restaurar al pueblo. El Señor está dispuesto a decir, venga, empecemos otra vez, os levanto otra vez, os restauro otra vez, volvamos a caminar juntos, volvamos a andar juntos. Y el pueblo, en vez de abrazar la misericordia de Dios y decir, oye, qué Dios bueno, que nos podría matar ahora mismo, nos podría tragar aquí en el desierto, nos podría fulminar y nos ofrece una segunda oportunidad. El pueblo, en vez de decir, vale Señor, lo aceptamos, queremos una relación contigo, lo hemos hecho mal, el pueblo dice que cuando el Señor quiere hacer eso, lo único que el pueblo muestra es que tiene todavía más porquería escondida y no la quiere soltar. Y no la quiere soltar. Había algo en el corazón de ese pueblo que no querían soltar. Algo que su corazón creía que era mayor que Dios para ellos. Y no estaban dispuestos a soltarlo, incluso tenía consecuencias. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Su pecado estaba trayendo maldad sobre ellos. Su pecado ya estaba trayendo castigo. Su pecado estaba haciendo que el ladrón entra y los saquean. ¿Qué está mostrando? Gente estaba entrando en el pueblo ya, saqueando casas, estaban pagando las consecuencias y aún así
No quieren la misericordia de Dios. Hermano, ¿te has dado cuenta lo terco y orgulloso que es el corazón del hombre? Que se le está cayendo la casa a pedazos y no se rinde a Dios. Estás al borde del divorcio y no te rindes a Dios. Tu matrimonio está a 2 días de romperse para siempre y no te rindes a Dios. Tus hijos ya ni te hablan. En casa cada uno tiene su espacio. Los adolescentes ya solo con el teléfono. No hay comunicación en casa, cada uno en su cuarto. Entre tú y tu mujer no os habláis ya, no hacéis nada juntos, y cuando os habláis es al grito, al reproche, a la pelea. Tu vida se está desmoronando y aún así eres tan orgulloso muchas veces. Y hablo de ti, pero hablo del mundo, del hombre en general, que no se rinde a Dios. Y es triste cómo algunos prefieren firmar el divorcio que rendirse a Dios. Es triste cómo algunos prefieren ver a sus hijos lejos de casa que rendirse a Dios. Hermano, hay algo en nuestros corazones muchas veces que nos lleva a abrazar algún pecado en vez de rendirnos a Dios. Y la madre de todos los pecados, y lo debemos entender, se llama orgullo. Reconocer, yo no tengo la culpa, yo no merezco esto. La culpa es de ellos son malos hijos, él es mal esposo, ella es mala esposa, eso es eso, es la vida que me ha tratado mal, han sido mis padres, ha sido el gobierno, ha sido el jefe, ha sido esto, pero siempre todos menos yo, porque la raíz de mi maldad radica en la madre de los pecados que se llama orgullo. Dios aborrece a los soberbios, pero Satanás los ama. Satanás ama al orgulloso, porque es el mejor instrumento en sus manos. Tú sabes de dónde nace el chisme muchas veces, de un orgulloso que cree que él no merece nada de lo que le está pasando, o que nadie está a su altura, o que la iglesia no está a su altura, o que el pastor no está a su altura, y su orgullo es un arma poderosa en las manos del diablo para empezar a abrir la boca y destrozar a los 4 vientos porque él no lo merece. Satanás ama el orgullo y ama al orgulloso porque son grandes instrumentos en sus manos. Él solo tiene que empezar a empujar un poquito desde atrás y el orgullo y el orgulloso hacen el resto. Pero Dios ama al humilde. Dios ama al que en vez de querer buscar a Eva para culpar o a la serpiente para culpar, se mira a sí mismo y dice, la culpa es mía. Son mis decisiones. Nadie me puso una pistola en la cabeza, lo hice yo. Yo hablé mal a mi hijo, yo me casé, yo traté mal a mi esposo, yo traté mal a mi esposa, yo hice esto y yo soy el culpable y por eso yo me arrepiento. Este pueblo estaba lleno de orgullo. No querían doblarse a Dios. Incluso hay otra cosa en sus corazones que a mí me desgarra, que es que consideraban que Dios iba a ignorar al final su pecado. ¿Saben qué pensaban? A Dios esto se le pasa. En cualquier momento a Dios esto se le pasa. Y se vuelve a calmar. El versículo 2 dice, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Me encanta esa expresión. Primero, ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. ¿Saben qué es eso? Ellos pensaban que Dios iba pasando las cosas por alto. ¿Sabes? Esta gente que vive pecando, pero como no les cae un rayo en la cabeza, piensan que Dios pasa. Como algunos son tan sinvergüenzas que te dicen, si Dios le molestara, lo quitaría de mi vida. Una vez yo le decía a una muchacha, oye, ese chico no es para ti. Si tú dices que eres creyente, Dios condena el yugo desigual. Ese no es creyente, tu novio, corta con eso. Y me dijo, voy a orar. Si Dios no lo quiere para mi vida, lo quitará. Digo, sí, el Señor no tiene otra cosa que hacer que matar al muchacho porque tiene que demostrarte que está mal.
Ya cuando el muchacho lo atropella un tráiler, vendrás y dirás, pastor, tenía razón, Dios se lo llevó. No te basta, ¿no?, con que la palabra diga que Dios no quiere. El muchacho tiene que morir. No sé quién debería caer bajo el juicio de Dios, la verdad, si el muchacho o la muchacha. No lo sé. Pero, hermano, eso es así. Creemos que porque la mano de Dios no nos está aplastando, Dios lo está aprobando. Mira, llevo evadiendo impuestos 5 años y ni una carta de Hacienda. El pastor, qué pesado que es con lo de pagar impuestos. No pasa nada, los impuestos son algo, no sé, relativo. Cada uno los ve como los ve. Bueno, Dios lo ve. Hermano, te puedes tirar 30 años con otra familia paralela sin que tu mujer se entere y tus hijos se enteren y al final decir, mira, morí, nadie se enteró de mis infidelidades, pero te digo que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos, y cuando estés ante él, él te dirá, yo sí que lo veo. El problema, hermanos, es que cuando tú pecas no tienes que mirar quién hay a la derecha, ni quién hay a la izquierda, ni quién hay atrás. Lo que tienes que mirar es quién hay arriba. Y él no parpadea. Él no parpadea. Y que Dios esté siendo paciente y que Dios esté siendo misericordioso, como mirándote como todavía tienes tiempo de arrepentirte, no significa que Dios esté consintiendo el pecado. ¿Sabes esa gente que te dice, oye, ¿por qué Dios no fulmina a los malvados? ¿Por qué no quedaríamos nadie? Pero Dios es tan paciente. Pero Él ha prometido que un día todos serán juzgados según sus obras, absolutamente todos. El pueblo creía que Dios pasaba por alto su pecado, pero mira lo que dice, consideran en su corazón que yo recuerdo. Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ellos creen que yo me olvido de las cosas. Que es como Dios no me ha fulminado, eso es que lo ha olvidado. Pero mira que dice, ese juicio que están viviendo, ese castigo que está viviendo, dice, ahora les rodean sus hechos. ¿Qué crees que significa esa expresión? Ahora le rodean sus hechos. Todo lo que está a su alrededor ahora, los asaltantes, la sequía, la hambruna, la necesidad, esos hechos que le rodean son sus consecuencias. Dice, ellos creen que lo paso por alto, pero todo lo que les está pasando hoy es la consecuencia de su pecado. Yo no lo paso por alto. Hermano, tú estás viviendo hoy tus pecados de ayer. Muchos tenéis un matrimonio desastroso por los pecados de ayer. Y somos así de buenos que decimos, Señor, pero perdóname, no, ya basta. No, yo te perdono si te arrepientes, pero las consecuencias a veces duran para siempre. Para siempre. Te casaste, ¿sabes hasta cuánto dura el matrimonio? Hasta que la muerte los separe. Pero me apresuré, no elegí bien. Problema tuyo, hasta que la muerte os separe. ¿Qué pasa? Que podemos ir rompiendo matrimonios. Pues así hace el que quiere abortar, ¿no? No, pero es que no me lo pensé bien, me lo quito y ya la próxima vez me lo pienso 2 veces. Cada uno queriendo arrancar el problema, no arrancar las consecuencias de nuestros actos. Queremos romper los platos y que no suene. Queremos fornicar y no tener consecuencias. Queremos casarnos en yugo desigual y no tener consecuencias. Pero les recuerdo una cosa, Dios puede perdonarles si hay arrepentimiento, pero las consecuencias van a estar ahí. Y es parte de mirarlas muchas veces y recordar de dónde Dios te ha sacado y no volver a repetirlo. El pueblo creía que Dios pasaba las cosas por alto, pero Dios no tiene amnesia, hermano. Y Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Tú no tienes que enseñarle a tu hijo, por ejemplo, que te tenga miedo a ti, porque tú no vas a verlo todo. Tú no tienes que hacer que tu hijo te tenga temor a ti, porque tú no vas a estar siempre con tu hijo. Por eso tu hijo es 2 personas, uno cuando está contigo y uno cuando está en el cole. Y por eso muchos padres llegan a una reunión en el cole y cuando el profesor le dice lo que el hijo ha hecho, se llevan las manos a la cabeza y dicen, mi hijo, ese no es mi hijo. Y el profesor te dice, ese es tu hijo aquí, cuando tú no estás. En casa tienes un actor.
que simplemente por miedo al castigo cumple reglas, pero cuando se abre la puerta de casa y tú te quedas en casa y él sale para la escuela, él es libre para ser quien es. Pero eso tú no tienes que enseñar a tu hijo a tener temor de ti. Tienes que enseñar a tu hijo a tener temor de Dios, porque Dios sí está en el colegio. Dios sí está cuando quede con sus amigos. Tú no sabes lo que va a beber, tú no sabes lo que va a fumar, tú no sabes lo que va a decir, pero tu hijo debe entender una cosa. El Salmo 98 dice: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Hay unos pecados interesantes en este salmo, se llaman secretos. Son los que no ve tu mujer, son los que no ve tu mamá, son los que no ven tus hijos, son los que no ve el pastor, son los que no ve la iglesia. Pero el salmista dice que hay alguien que los ha puesto a la luz. Ante Dios no hay secretos. Ante Dios no hay secretos. Tú puedes estar odiándome en tu corazón, deseándome mal con tu mente, nadie lo ve, nadie lo sabe, ni el diablo, porque ni el diablo escudriña la mente y los corazones. Él no es omnisciente, pero Dios sí. Y el salmista dice que sus pecados secretos están a la luz de su presencia. El Salmo 33, 13 al 15, el Señor mira desde los cielos y Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada Él observa a todos los habitantes de la tierra. El que modela el corazón de cada uno de ellos, Él que todas las obras de ellos entiende. Él los ve a todos. Él conoce el corazón de todos. Él lo sabe todo. Y a mí eso me mantiene más firme. ¿Saben qué me ayudó a vivir en santidad? Yo lo he contado más veces. Yo en el pasado tuve luchas con la inmoralidad. Cuando yo conocí al Señor, quitarme la borrachera no fue un problema. Dejé el alcohol. Yo soy abstemio, no bebo ni gota. Dejé el tabaco, dejé un montón de cosas. Pero cuando conocí al Señor, la lucha feroz que tuve el segundo año prácticamente fue la inmoralidad. Porque es un pecado muy secreto, porque casi siempre fumaba con gente, bebía con gente, hacía cosas con gente, pero la pornografía era a solas, era el ordenador y yo. ¿Saben qué me ayudó de verdad? Además de ser alcanzado por la gracia de Dios, además de entender que Cristo había muerto por esos pecados y yo no debía estar pecando de esa manera, pisoteando esa preciosa sangre, a mí me ayudó a entender que Dios estaba. Y como yo normalmente caía con el ordenador, en el fondo de pantalla del ordenador y en el del móvil, durante muchos meses tuve un fondo de pantalla que solamente estaba escrito una frase: Dios te ve. Y cada vez que yo encendía el ordenador y se me pasaba algo por algo, leía esa frase y escalofríos llegaban a mí pensando, no. Y eso me guardaba. Saber que Dios lo ve todo y reconocer su omnipresencia y su omnisciencia nos ayuda a mantenernos en santidad, porque el pastor no está, mamá no está, mi esposa no está, está solo mi compañera de trabajo y yo, mi esposa no sabe que vamos a hablar, mi esposa no sabe que vamos a tontear, pero Dios sí lo ve. Y al final yo no rendiré cuentas ante Eclesia, yo no rendiré cuentas ante ustedes, yo rendiré cuentas ante Dios. Y Él lo ve todo, hasta los pecados secretos. Pero el pueblo creía que Dios lo pasaba por alto. ¿Y qué pasa cuando un pueblo se encierra en su pecado? ¿Qué pasa cuando un pueblo vive para el pecado, se tira hacia el pecado? Que el pueblo ya no complace a Dios. Cuando abrazas el pecado, dejas de complacer a Dios y vives para complacer a los hombres. El versículo 3 dice: con su maldad, ¿a quién alegran? Al rey, y con sus mentiras a los príncipes. Ya no honraban a Dios, ya no alegraban a Dios. El corazón de Dios no estaba contento con ellos, su alabanza no era para Dios, su exaltación no era para Dios. Ahora ellos que habían abrazado el pecado alegraban a los hombres. Mujer que no tienes marido, si tú te besas con ese hombre, acaricias a ese hombre y te acuestas con un hombre que no es tu marido, vives para agradar a los hombres, pero estás desagradando a Dios. Vas a satisfacer a un hombre que solamente ve tu carne y vas a dejar de lado a un Dios que ama tu alma.
¿Vale la pena? Te digo yo que amo a mi esposa con todo mi corazón, que no la amo ni una mínima parte de lo que la ama Dios. Y que ella debe vivir primeramente para alegrar el corazón de su Señor y luego ya alegrará el corazón de su marido. Porque Él la ama mucho más de lo que yo la amo. Yo he hecho llorar a Clicia, yo he fallado a Clicia, yo he cometido errores con Clicia, como creo que todos los maridos cometemos y cometeremos, pero Dios nunca la ha fallado. Así que primero debe vivir para su Dios y luego ya se ocupará de su esposo. Pero primero Dios, hermano. Pero cuando damos la espalda a Dios, empezamos a vivir para alegrar a los hombres, a nuestro novio, a nuestros amigos, a nuestros colegas, al mundo. Porque el único que se alegra cuando tú abrazas el pecado es el mundo y Satanás. Y yo quiero preguntarte una cosa antes de seguir. ¿A quién quieres llenar de gozo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quién quieres que tu vida exalte? ¿A quién quieres que tu vida alegre? ¿A los hombres? ¿A Satanás? ¿A las tinieblas? ¿O tu vida quieres que alegre el corazón del Señor? Yo quiero que mi vida alegre a Dios. Yo quiero que Dios sonría a mi vida. Yo quiero que Dios mire mi manera de ser pastor, mi manera de ser esposo, mi manera de ser hijo, mi manera de ser ciudadano, mi manera de vivir, y Dios sonría. Y encuentre a alguien que lo primero que piensa cada mañana es: vivo para alegrar a mi Señor, con todos mis defectos. Yo anhelo que ese sea el deseo de todos vuestros corazones. Hermano, a veces llega el lunes y se te olvida para quién vives. Quizá la tontería que he dicho ahora y que te ha reído un poco, igual te iría bien poner en la puerta de casa un papelito que ponga solo: cuando salgas por la puerta recuerda que eres hijo de Dios. A lo mejor ya empiezas el día de otra manera, quién sabe. Igual te estoy dando un consejo que te iría bastante bien. Porque la cuestión no es que no sabemos, la cuestión es que no hacemos. Lo que sí sabemos, hermanos, es que solo se pueden agradar a un Señor. O estás agradando a Dios o estás agradando al mundo, pero no puedes agradar a los dos. Siempre doy el mismo ejemplo. Si tú estás con un novio y hoy vas a satisfacerlo a él y lo vas a hacer feliz, que sepas que Dios lo estás aborreciendo. Lo estás cambiando por un pedazo de carne que ni es tu marido, no es nada con esa persona. Para Dios es como si lo hicieras con un desconocido, porque en la Biblia no hay novios. En la Biblia hay matrimonio. Y Dios ha dado la intimidad y el placer para el matrimonio. Cuando una persona me dijo: yo no puedo besar a mi novia. No, le digo, no. Los besos son parte de la intimidad. Tú andas besando a la panadera, al pescadero. Él me dijo: a ver, no es lo mismo. Le digo, mira, ¿besarías ahora a 30 hermanas de la iglesia? No, pero es que no son mi novia. Le digo, ¿pero qué es una novia? ¿Me lo defines bíblicamente? Persona con la que quiero tener un trato como si fuéramos marido y mujer, pero sin hacer un pacto y rendirle mi vida para siempre. Eso es una novia. Dios quiere esposas y esposos, no quiere novios y novias. El noviazgo debería ser solamente el tiempo previo para prepararnos para casarnos, pero no para tontear para ver si nos casamos. Por eso digo, hermanos, o agradas a Dios o agradas a los hombres, pero no puedes agradar a todos. Romanos 1:33 dice: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios. ¿Qué conocen? O sea, ellos saben lo que Dios dice, conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Conocen la palabra, pero no solo las hacen, es decir, conocen lo que está mal y no solo lo hacen, sino que también dan, ¿qué? Su aprobación a los que la practican. Mira qué tipo de personas habla aquí en Romanos 1, personas que conocen lo que es pecado y no solo conociéndolo pecan, sino que además animan a otros a seguir pecando. Así estaba el pueblo. Sabían que estaban pecando contra Dios, pero seguían haciéndolo y encima alegraban a los reyes, a los príncipes. Vamos todos, pequemos a una.
Porque no hay nada peor que cuando uno está mal, que intentar que otros estén mal para yo sentirme menos mal. Porque en el reino de los paralíticos el cojo es el rey. Por eso el cojo quiere andar con cojos. Hermano, si tú quedas con un hermano de la iglesia y está haciendo chisme, hablando mal de la iglesia, hablando mal de un hermano de otro, solo te digo una cosa, ¿sabes por qué te ha elegido a ti? Porque te ve tan mal como él. Porque alguien espiritual y alguien que está con el Señor no lo va a llamar. Porque en el momento le va a decir, eso no es de Dios. Pero te ha elegido a ti porque te ve tan cojo como él. Es tan sencillo como eso. Si yo sé que voy a ir a casa de un hermano y que si algo indebido me va a corregir, voy a casa del hermano que nunca me corrige, sino que se junta a la fiesta. Hermano, preocúpate de lo que pasa en tu mesa. Porque lo que pasa en tu mesa es lo que refleja quién eres. Es lo que refleja quién eres. Así que el pueblo había creído que Dios pasaría todo por alto. Había despreciado la misericordia del Señor. Estaban alegrando a los hombres. Así que lo que ha traído sobre ellos es una perdición completa. El pueblo, en vez de abrazar el perdón de Dios, se había dedicado ya a perderse completamente. Versículos 4 al 7. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero que se deja de atizar el fuego, desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los escarnecedores, pues sus corazones son como un horno mientras se acercan a su emboscada. Toda la noche duerme su ira, por la mañana arde como llamas de fuego. Todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído. No hay entre ellos quien me invoque. Mira qué cosas vemos ahí. En primer lugar, el versículo 4 nos muestra que todos se habían desviado en su inmoralidad sexual. Todos ellos son adúlteros. Todos se habían prostituido. La inmoralidad sexual es uno de los pecados que más llega al hombre cuando da un paso lejos de Dios. Hermano, verás gente que deja las drogas, deja el tabaco, deja la borrachera, deja las malas amistades, deja los vicios, pero no deja la inmoralidad. Y cada vez que uno ¿te das cuenta? Cada vez que uno da un pasito lejos de la presencia del Señor, y digo presencia no en el sentido Dios está en todas partes, en el sentido un paso lejos de buscar a Dios constantemente, lo primero que hace no es emborracharse, ni drogarse, ni meterse una raya de coca, es la inmoralidad otra vez, parece que es el que está más a mano, parece que es el que la carne muchas veces no despega. Mira cómo estaban, todos ellos son adúlteros. Segunda cosa que había aquí, dados a la bebida. El versículo 5, en la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Hermano, te digo una cosa, en el Antiguo Testamento hay un montón de pecado y un montón de bacanales que envuelven vino. Y los cristianos de hoy solo saben decir, Dios no prohíbe beber, Dios prohíbe embriagarse. Solo les gusta citar ese, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué defendemos ese versículo con todas nuestras fuerzas? Porque no queremos soltar la bebida. Es así de simple. Es así de simple. Pero tú te voy a decir una cosa, lee el Antiguo Testamento y Dios de alguna manera te dice, a mi pueblo siempre le he pedido algo, sal lejos de la bebida. Porque se lía cada uno alrededor de ella. Hermano, inmoralidad y borrachera son cosas que estaban aquí envolviendo al pueblo. ¿Qué más vemos? Maldad en el corazón, tramando el mal. El versículo 6 dice, sus corazones son como un horno mientras se acerca a su emboscada. Toda la noche duerme su ira y por la mañana arde como llamas de fuego. Toda la noche duerme su ira, traman emboscadas. Mira cómo estaban. Se habían dado a la inmoralidad, se habían dado a la bebida. Ahora todo el tiempo tramaban mal. ¿Qué mal podemos hacer? ¿Cómo podemos lastimar a esa persona? ¿Cómo podemos herir a esa familia? ¿Cómo podemos herir a esa iglesia? ¿Cómo podemos herir a ese hermano? ¿Cómo podemos herir al jefe? ¿Cómo podemos herir al compañero? ¿Cómo puedo herir al vecino? ¿Cómo puedo herir al pastor? Tramando. Mira cómo estaban. Inmoralidad, bebida, maldad. Luego, no respetaban las autoridades. Versículo 7, todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes.
devoran a sus gobernantes. No había respeto ya por nadie. No había respeto por ninguna figura de autoridad. Y al final, todos se habían alejado de Dios. Una apostasía total. No hay entre ellos quien me invoque. Inmoralidad, borrachera, maldad, desobediencia a las autoridades y al final, apostasía de Dios. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está el mundo hoy? Lo primero que pasó cuando se abrieron las puertas para los toques de queda en esta cuarentena fueron los botellones de los jóvenes. Todo lo que pasó en ese hotel que los tuvieron que tener encerrados. ¿Ves el juicio de la adolescencia? ¿Ves el juicio de los jóvenes? Ya no hay multa por estar en la noche. ¡Vamos todos en masa! Otra vez con las muchachas, otra vez a la bebida, al reggaetón, a magrearnos y a todo. Y los padres, no importa, me dice a las 10, yo llego a las 11, me dice a las 11, yo llego a la 1. Y no me importa lo que diga el policía, y no me importa lo que digan las autoridades, y no me importa lo que digan los médicos, yo paso de todo. Esos son los jóvenes de hoy. Esos son los jóvenes que ustedes han criado. Porque en el fondo, si un joven sabe que su padre cristiano debe respetar al pastor y el padre habla mal del pastor, ¿cómo el joven va a respetar a las autoridades si el padre le muestra que él no respeta a las que él tiene? Porque te voy a decir una cosa, todos tenemos autoridades por encima, todos. Dios ha puesto figuras de autoridad en todas las esferas. Familia, hay autoridad, esposos, padres, hay autoridad, los hijos tienen a los padres. Las esposas tienen al esposo como cabeza del hogar. En la escuela tenemos figuras de autoridad. En la sociedad tenemos policía, tenemos gobernantes. Romanos 13 dice que debemos obedecer a las autoridades. En la iglesia Dios ha dado autoridades. Obedeced a vuestros pastores. Allí donde vayamos tenemos autoridad y todos las tenemos. Yo tengo que rendir cuentas debo honrar a mis padres, yo debo obedecer las autoridades legales, yo tengo autoridades sobre encima de mí. Pero la gente vive como, yo solo rindo cuentas a Dios. ¿A dónde llega tu orgullo para no entender que todos debemos rendir cuentas a un montón de gente? Y tú vienes, yo solo rindo cuentas a Dios. Tú no has leído la Biblia, tú no has nacido de nuevo y Satanás va a estar contigo toda la eternidad. Porque hay que rendir cuentas a un montón de gente. En el trabajo al jefe. La Biblia dice que le sirvas como al Señor. En casa, el marido. Someteos a vuestros. Y la gente empieza con esto. Bueno, si es cristiano. Bueno, si solo vamos a obedecer al jefe si es cristiano. Al policía si es cristiano. Al profesor si es cristiano. Al presidente si es cristiano. ¿Vamos a obedecer a quién? Pero la Biblia no pone en ningún lado, hacedlo si es cristiano. En ningún lado he visto eso. Sí que ha puesto Dios un límite. Si os piden algo que va contra mí, obedecedme a mí antes que a ellos. Pero mientras lo que os pidan no vaya contra mí, respetad a las autoridades, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y te voy a decir solo el por qué Dios ha puesto autoridades. Y lo voy a hacer metiéndome en el paquete. Dios ha puesto autoridades porque somos tan malos que si no hubiera autoridades, esto sería un caos. Así de sencillo. Así de sencillo. Si no hubiera una autoridad en casa, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad, nos matábamos los unos a los otros. Por eso Dios pone en orden las cosas. Porque sabe que nuestro corazón lo necesita. El pueblo se había apartado totalmente de Dios. Mira lo que dice Isaías 9:13. El pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. No han buscado al Señor de los ejércitos. El Señor los había herido, dice Isaías, pero el pueblo no ha vuelto a Él. Es decir, Dios los hiere, los disciplina para que el pueblo vuelva humillado y aún así no quieren. Mira lo que dice nuestro texto, no hay entre ellos quien me invoque. Y mira lo que dice Isaías 64:7. No hay quien me invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Isaías refleja lo mismo.
Nadie invoca al Señor. Y además Isaías dice, porque has vuelto tu rostro. ¿Qué decepción debería tener el Señor para volver su rostro? Entonces, hermanos, vemos a un pueblo que ignora a Dios, que ignora su misericordia, que no se humilla, que no se arrepiente. Por el contrario, cree que Dios se calmará solo, pasará todo por alto y abrazan el pecado, se dan a la inmoralidad, se dan a la bebida, se dan a la rebeldía, se dan a la maldad. Y hay una cosa interesante, que este pueblo era un pueblo que debía influenciar a todos para bien. Hermano, estamos hablando del pueblo de Dios. Y Dios había querido siempre que su pueblo influenciara a los otros. Pero ¿sabes por qué el pueblo está así? Porque el pueblo se ha influenciado por los otros. El problema ha sido una cosa que se llama yugo desigual. Versículos 8 a 10. Efraín se mezcla con las naciones. Mira qué dice esta frase. Efraín se mezcla con las naciones. Efraín es como una tórtola no volteada, como una torta no volteada. Devoran extranjeros su fuerza y él no lo sabe. También tiene cabellos canos y él no lo sabe. Testifica contra él el orgullo de Israel, pero no se ha vuelto al Señor su Dios, ni lo han buscado a pesar de todo eso. Testifica contra él el ¿qué? ¿Qué hemos dicho que era la madre de todos los pecados? ¿Qué está mostrando Israel con todo ese pecado? ¿Qué está mostrando Israel con la inmoralidad? ¿Qué está mostrando Israel con la borrachera? ¿Qué está mostrando Israel con su maldad? Su orgullo. ¿Saben qué está diciendo Israel? Sabemos lo que quiere Dios, pero nos da igual. Lo que importa es lo que queremos nosotros. Hermano, Dios debe ser lo primero en tu vida. Hay muchas decisiones que te va a costar tomar para obedecer a Dios. Obedecer a Dios no es fácil siempre. Cuando yo tuve que dejar mi antigua iglesia, en la que servía, en la que estaba, donde me había bautizado, donde me había casado, no fue fácil. Yo tenía amigos allí, yo amaba ese lugar, llamaba a mi pastor y lo sigo amando. A pesar de sus muchos errores, lo amo de corazón. Yo había gente que tenía relación sincera allí. Pero cuando conocí la verdadera doctrina y la verdad, yo tuve que tomar una decisión, o mi corazón o la verdad. Mi corazón estaba, a pesar de los problemas, amaba ese sitio. Y era la única iglesia que yo había conocido. Yo no soy como muchos, soy un trotamundos de iglesia. Yo no soy el Willy Fogg de los cristianos, que va dando la vuelta al mundo en 80 días. Yo no soy un saltamontes cristiano. Yo tenía una iglesia. Y para mí, hermano, la manera de salir de esa iglesia, para mí es que se cayera el techo. Todo lo demás se podía arreglar, éramos cristianos. Yo no entiendo esto de salir de iglesias a iglesias a iglesias a iglesias. No lo veo muy claro. O sea, algo puede pasar y sí, hay motivos que lo justifican, pero no creo que sea la regla del cristiano, al menos no lo era antes. Pero yo tuve que decidir entre la doctrina que había conocido y que era la verdad y lo que veía allí que estaba mal. Y con mucho dolor tuve que salir. El otro día hablaba con un hermano y se lo decía, no tengo amigos y no creo que los llegue a tener, al menos pronto. Tengo hermanos en la iglesia y tengo conocidos, pero un amigo es algo muy íntimo. Es alguien a quien yo le podría abrir el corazón con todo lo más profundo que hay en él. Y sé que no me iba a matar, me iba a intentar ayudar. Pero obviamente no puedo hacer eso con las personas de la iglesia donde pastoreo, porque muchos de los problemas de mi corazón tienen que ver con la iglesia. Y podrían ver mal a los hermanos o podrían pasar cosas, entonces me lo tengo que guardar. Pero yo tenía buenos amigos. Yo di un viaje por Europa muy bonito con un grupo de amigos. Estábamos siempre juntos. Cuando quedaba era con ellos, cuando salía era con ellos. Eran buena gente en el mundo, dentro de los valores del mundo. Pero eran fieles, eran leales, siempre estaban ahí. Pero yo conocía al Señor y yo entendí que ya no caminábamos en la misma dirección. Ya no podíamos quedar en los mismos locales. Los temas de conversación ya no eran para mí. Lo que bebíamos no era para mí. Lo que hacíamos no era para mí. Y algo noté, ellos no venían a donde yo estaba. Era en plan, Juanma, somos 4 y tú eres 1. Tú eres el que ha cambiado. Nosotros somos iguales. Si quieres quedar, la puerta está abierta, pero estamos en tal bar haciéndolo de siempre. El último día que vi a mis amigos fue el día de mi boda y lo hice expresamente.
Quería llevarme ese buen recuerdo porque sabía que después no los iba a ver otra vez. Y no he vuelto a verlos en toda mi vida. Los llevo en mis oraciones. Los amo de corazón. Y si alguien me llamara hoy y me dijera, mira que Joaquín se rompió de esto, dónale algo. Yo, si hace falta, corro. Pero yo entendía algo. Iba a perjudicar a mi relación con Dios. Seguir quedando con ellos, ¿para qué? Chistes verdes, hablar de mujeres, hablar de beber. Y aunque yo no lo haga, ¿qué voy a hacer allí con mi Coca-Colita en medio de la borrachera y callado en medio de chistes obscenos? Y sonando de fondo que Metallica y yo ahí, qué bueno estar con vosotros, qué a gusto estoy aquí. No, me iba a sentir como un pez fuera del agua. Había entendido que ellos iban en la misma dirección, pero Dios había convertido mi corazón. Y yo tenía que tomar una decisión. ¿A quién voy a agradar? ¿A Dios o a los hombres? Ya está. ¿Crees que es fácil desprenderte de esas personas que conoces en el cole desde que eres chiquitito, que han estado a tu lado por años, que han llorado contigo, que te han aguantado las peores cosas? Pero hermano, hay que ser honestos. O Dios o ellos no podían caminar en el mismo lado. A veces obedecer a Dios es muy doloroso. Muy difícil, pero debemos mostrarle a Dios con esas acciones solo una cosa: Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Pero el problema es cuando en vez de tomar esa decisión nos influenciamos por el mundo. Y tenemos cristianos que dicen ser cristianos, pero que no lo parecen porque están más marcados por la tele, por el cine, por la música, por el trabajo y por el mundo que por Dios. Mira qué le pasó a Efraín, versículo 8, que nos dice: se ha influenciado por el mundo, se ha mezclado con las naciones. El versículo 9, mira que nos enseña: devoran extranjeros su fuerza y no lo sabe. Estaba cayendo en ruina, hermano, estaba quedándose sin bienes y no se da ni cuenta. Mira lo que nos dice la segunda parte de ese versículo: también tiene cabellos canos y él no lo sabe. ¿Saben qué representa eso? Tiene cabellos canos y no lo sabe. ¿Sabes cuando la gente no acepta la edad que tiene y no madura? Esa gente que quiere vivir como si tuviera 30 y ya tiene para 50 y pico, 60. Esa gente que te suele decir la típica frase de la edad se lleva en el corazón. No, la edad se lleva en el DNI. Y si has nacido en el 63, tu corazón lleva latiendo mucho más que el mío. La edad está ahí. ¿Sabes cuándo? No, la edad se lleva en el corazón. Cuando a esa persona le dé un infarto o esté al borde de la muerte con 65, le digo, ¿qué es la edad que? ¿Cómo va el corazón? ¿Cómo lo sientes? Se está apagando. ¿Y sabes por qué se apaga? Porque la edad se lleva en el DNI, hijo mío. Tú tenías ya 70, 80, tú no tenías 20. Deja de ir a los cultos de jóvenes. El culto es de jóvenes solteras, no de cuarentonas solteras. Es diferente. Hay que aceptar ciertas cosas. Pero hay gente que no quiere madurar. Porque este mundo nos quiere hacer niños eternos. Este mundo no quiere que madures, no quiere que crezcas, no quiere que tengas responsabilidades. ¿Saben cómo le llaman a un matrimonio que se mantiene estable? Le llaman monotonía. Necesitan salir de la rutina. Pero hermano, es la palabra que a mí más me gusta. ¿Cómo que hay que salir de eso? Levantarme cada mañana, saber lo que hago a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 con la misma persona. Esa rutina a mí me encanta. A mí eso de yo tengo que levantarme y una aventura, vivir lo que venga, y digo, oh, qué mal rollo eso. No me gustan ni las fiestas sorpresas de cumpleaños, me va a gustar esa aventura que tú quieres. Déjame, yo sé que Eclesia está ahí cada día, y mañana, y pasado, y al otro, y al otro, y al otro, y que siga la rutina hasta que la muerte nos separe. ¡Viva la monotonía! De vez en cuando se le da una flor y ya se sale. Pero este pueblo estaba mal porque su orgullo prevalecía. Testifica contra él el orgullo de Israel. Mira lo que dice Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas. Dios les había pedido algo a su pueblo. Vas a entrar a una tierra que yo te regalo, pero no estarás solo. Pero tú no debes amoldarte a ellos. Entonces, al final ellos deben amoldarse a ti, porque tú eres la nación santa. Pero Efraín se había contaminado con las naciones. Hermano, no te puedes contaminar con el mundo.
No te puedes contaminar con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debes luchar por separarte del mundo. Debes andar con ellos, pero ellos no deben andar en tu corazón. Debes tener en cuenta esas cosas, son sumamente importantes. Tú no puedes ser influenciado por el mundo. Tú eres luz del mundo, sal de la tierra. Pero parece que el mundo te está oscureciendo. Por favor, el teléfono. Parece que el mundo está haciendo algo contra ti. Parece que el mundo te está marcando más de lo que tú te marcas al mundo. Y todo por no pasa nada, son mis amigos de toda la vida, pero no me influencian. La Escritura dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Nosotros lo decimos de otra manera, dime con quién andas y te diré quién eres. Todos hemos tenido ese amigo de, papá, la droga no es mía, se la estoy guardando a mi amigo. Digo, no tiene cajones en su casa tu amigo. A ver, todos la misma frase, parece que los niños no aprenden a mentir de otra manera. No, papá, ellos fuman porros, papá, y huelo porque estoy con ellos, pero la boca también te huele porque estás con ellos. ¿Qué haces con tu amigo? No sales con drogadictos, ¿qué vas a hacer al final? Sales con borrachos, ¿qué vas a hacer al final? Pero ¿sabes qué vas a hacer si sales con hombres que oran? ¿Sabes qué vas a hacer cuando salgas con hombres que cuando quieren leer la Biblia, que quedan en una cafetería y quieren compartir la palabra? ¿Sabes qué vas a hacer con hombres que ayunan? Pero si sales con chismosos, ¿qué harás? Si sales con los murmuradores, ¿qué harás? Hermano, elige lo que quieres que te influencie, pero como eliges el mundo, te va a influenciar. Pon a tu lado personas que te lleven al Señor, no personas que te alejen de Él. Lo único que reflejaba este pueblo al final no solo era su orgullo, sino que eran necios e incautos. Versículos 11 al 15, es lo que hemos leído al principio. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento, llaman a Egipto, acuden a Siria. ¿A dónde iban a buscar ayuda? A Egipto y a Siria. Dios los está disciplinando, Dios los está juzgando en cierta manera, y en vez de arrepentirse van a buscar ayuda a Egipto y a Siria. Pero mira qué dice el Señor, cuando vayan, tenderé sobre ellos mi red. Mi red, como aves del cielo, los haré caer, los castigaré conforme a lo anunciado a su congregación. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¿Por qué? ¡Ay de ellos! ¿Por qué? Porque de mí se han alejado. El castigo es justo, hermano. Te voy a decir una cosa que igual no te gusta. Todo lo malo que te pasa es justo. Este mundo te va a victimizar siempre. Ve a cualquier terapeuta y dile, mira, me siento así, me siento anulado. No, mira, es tu marido, te anula. Mejor deja a tu marido. Sal de ese ambiente y encontrarás paz. Pero cuando te juntes con otra persona, ¿qué pasa? ¿Vas a estar saliendo qué? ¿Vas a quedarte? Mira, hay personas que tienen que quedarse completamente solas para al final reconocer que eran ellos el problema. Yo solo me voy a divorciar un día si yo tengo la culpa. Pero yo puedo hacer todo lo que esté en mi mano para tener un matrimonio bendecido. También puedo hacer todo lo que esté en mi mano para romperlo. Hermano, todo lo que me pasa es cosa de mis decisiones, de mis actos. Dios los está juzgando y dice, porque de mí se han alejado. Señor, ¿por qué pasa esto? Yo te dije, cásate con fulano. Yo te metí en ese matrimonio, yo te metí ahí, yo hice eso. Y mi matrimonio, Señor, ¿cuándo cambiarás a este hombre? Yo te dije que te casaras con él. ¿O no te decía tu madre, no es trigo limpio? Tu padre, no es un buen hombre. Tus amigos, oye, cuídate. Pero tú no, el amor era ciego, el amor es burro. En ese caso es burro, porque el amor es precioso, es una bendición de Dios. Pero ¿sabes lo que es burro? No es el amor, tú no estás enamorado, tú estás embobado. Porque el amor no anula la razón. Yo puedo amar con todo mi corazón a mi esposa y si hace algo malo, corregirla. Porque la amo con todo mi corazón, pero tengo razón y le digo, mira, esto no está bien. Te amo y te apoyaré en todo, pero esto no es correcto. La mayoría de veces estáis llorando por cosas que vosotros habéis hecho. Ellos estaban empezando a llorar por lo que ellos habían hecho. Ay de ellos, porque de mí se han alejado. Sobre ellos va a venir la destrucción, porque contra mí se han rebelado.
Pero ¿cómo empezó nuestro texto? Cuando yo los quería curar. ¿Qué ha querido hacer Dios contigo siempre? Dios siempre ha querido que te vaya bien. Pero tú no. Porque tú has llegado a pensar por orgullo que eres más listo que Dios y que te puede ir bien a tu manera. Que el camino de Dios a que te vaya bien es aburrido, lleno de normas y mandamientos, pero tu camino es más divertido. Pero mira lo que les pasó. Yo los redimiría. Mira lo que dice el Señor. Si fuera por mí, yo los redimo, yo los curo. Pero ellos hablan mentiras contra mí. Dios está mostrando la historia diciendo, ellos están siendo destruidos, ellos lo están pasando mal, pero ellos tienen toda la culpa porque yo he estado aquí siempre para hacer lo bueno para con ellos. Y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos. Mira lo que dice Dios. Están llorando, ¿verdad? Están clamando. Ay, Señor, ¿por qué? Pero el Señor dice, no lo hacen ¿Por qué lo hacen? Mira lo que dice ahora. Por el trigo y el mosto se reúnen y se alejan de mí. Ellos no claman a Dios porque aman a Dios. Por eso dice Dios, no lo hacen de corazón. Lo hacen porque quieren seguir estando divertidos con su vino y con su mosto. Están sufriendo porque no tienen ya su fiesta. Están sufriendo porque ya no les va tan bien la vida. Están sufriendo porque ahora ya no se lo están pasando tan bien. Y claman a mí no porque están arrepentidos, sino porque quieren que les arreglen las cosas. Por eso cuando se te cae la vida, vienes a la iglesia, no, Señor, y ahí cuando vuelve a salir el trabajo, otra vez a la mala vida. Muchos andan así siempre, pero a Dios no lo engañan. Y el 15 dice, aunque yo adiestré y fortalecí sus brazos, traman el mal contra mí. Yo los llevé hasta ahí, yo los cuidé, están vivos porque yo lo he hecho. Y aún así se rebelan contra mí. Dios está mostrando en este texto dos cosas: lo bueno que es Él y lo malo que somos nosotros. ¿Cuál es la consecuencia final? El versículo 16, y ya termino. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Se vuelven, pero no hacia lo alto. Son como un arco engañoso. La expresión un arco engañoso, ¿qué hace un arco engañoso? Apunta para allá y la flecha va para allá, un arco torcido. Ellos se vuelven, parece que se arrepienten, pero no se vuelven hacia Dios. No se vuelven. Lo que Dios está mostrando es que su arrepentimiento no es sincero. ¿Y qué pasará? Finalmente Dios ha hecho algo. Sus príncipes caerán a espada por la insolencia de sus lenguas. Esto será su escarnio, ¿dónde? En la tierra de Egipto. Al final el Señor los ha entregado en las manos de sus enemigos. Hermano, quiero terminar con 3 verdades. Dame solo 5 minutos. Yo sé que son menos cuarto, pero les pido 5 minutos. 3 verdades. La primera: Dios nunca dio la espalda al pueblo. Y Dios nunca te dio la espalda a ti. Lo único que separa a Dios del hombre se llama pecado. Isaías 59, 1, 2. He aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar. ¿Te has dado cuenta? La mano del Señor no está cortada, Él sigue salvando. Ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Dios quería curarles, ¿verdad? La mano de Dios nunca se acortó para salvar, pero vuestros pecados han hecho que ya no se escuche. Hermano, Dios es santo. Él siempre está, pero Él tiene un requisito. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, no como el de esta gente. Debemos experimentar un arrepentimiento como el que expresa David en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Qué quería que hiciera David? ¿Qué quería David que hiciera Dios? Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. David reconocía su maldad.
David reconocía su maldad, David reconocía que se había ido con una mujer que no era de él, que había hecho morir a su marido, que había tramado un montón de cosas, que de ahí salió un embarazo y que todo lo que le pasaba era consecuencia de su pecado. Y David no está diciendo: Señor, devuélveme el trono, devuélveme las mujeres, devuélveme el reino. David solo quería una cosa: Señor, límpiame porque estoy sucio. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Mira qué bonito, porque yo reconozco mis transgresiones. David no le ha echado la culpa a Betsabé porque, ay, esa mujer, ¿por qué está desnuda ahí? ¿Quién le manda a bañarse desnuda? Ella me provoca. Ha sido el diablo que la ha puesto en mi camino. Él no le echó la culpa al hijo que violó a la hija. Él no le echó la culpa al otro hijo que mató al hijo. Él no echa la culpa al hijo que le quiere quitar el reino. David sabe que todo se le ha desmoronado y solo encuentra un culpable: Él mismo. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y además David sabe que no ha pecado contra el mundo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando... Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es decir: Señor, ¿por qué? Señor, quítame esto. Arrepentirse es decir: Señor, me lo merezco. Y si me pasa esto es justo. Porque cuando te arrepientes, no buscas quitarte el problema. Cuando te arrepientes, quieres solo estar en paz con Dios, aunque te comas las consecuencias para siempre. Pero tú estás bien con Él, porque sabes que todo lo que el Señor hace es justo. Es justo. Entonces, hermano, te digo una cosa: así como Dios entregó a ese pueblo en manos de sus enemigos, ¿por causa de qué? Del pecado. Tú y yo, por el pecado de Adán, también estábamos en manos de nuestros enemigos. Por el pecado de Adán, la muerte entró a todos los hombres. Y estábamos en manos de Satanás, estábamos en manos del pecado y estábamos en manos del mundo, de la carne. Pero hay una esperanza. Puede ser que tú estés como ese pueblo, pagando las consecuencias de tu pecado y de espaldas a Dios. Puede ser que estés hasta pensando que Dios pasa por alto todo, porque como tienes trabajo y va bien económicamente, te sientes bendecido. Pero hay hombres ricos que están en el infierno. Pero hay una esperanza. Lo que el pecado rompió, Cristo lo puede reconciliar. Por eso Juan 3, 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Jesús vino, la luz vino, pero los hombres, ¿qué amaron más? Las tinieblas. Ese pueblo, Dios lo quería curar. Vino la misericordia, pero el pueblo quiso más las tinieblas. Si tú estás hoy aquí sin Dios, porque si realmente no has participado hoy en la cena del Señor, solo hay una explicación: estás sin Dios. No hay nada más triste para los ojos de un pastor que ver cantidad de personas que no participan de la cena del Señor. Y lo más triste es cuando os veo venir mes a mes y no participáis, hermano, porque si no participas de esa mesa, solo significa algo: no estás con Dios, tu destino es el infierno. ¿Qué haces mes a mes aquí? Y tu vida no cambia. ¿Por qué? Porque hay algo que abrazas más que a Dios. Dios ha enviado a su Hijo. Dios tiene su misericordia extendida. Solo tienes que creer en Él, abandonar tu pecado y vivir para su gloria. Ahora tú decides si quieres seguir abrazando algo en el mundo que para ti valga más que Dios, o quieres ya soltar todo lo que solo va a traer juicio y abrazar la cruz para encontrar socorro. No podrás culpar mañana a Dios de una sola cosa. Y si mañana estás en el infierno,
Lo peor de todo es que sabrás por qué y sabrás que es justo. Pero Dios hoy, como dice a su pueblo en este texto, cuando yo quise curar, el Señor hoy quiere curar. El Señor hoy quiere salvar. El Señor hoy quiere perdonar. Por eso yo os digo, arrepentíos. No pongáis excusas. No os hagáis las víctimas. Di como David, contra ti he pecado. Y yo me arrepiento de mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad. Y yo te digo, Dios es fiel para perdonarte y para darte una vida plena en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por mostrarnos un mensaje duro, pero que nos enseña que eres justo. Pero, Padre, te pido que nos ayudes a abrazar tu misericordia, a desechar el pecado y la transgresión, a dar la espalda a este mundo y a correr a ti en busca del socorro oportuno. Ayúdanos, Padre amado, ayúdanos, Padre bendito, a poder encontrar en ti la cura que necesitamos y que solo tú puedes dar en Cristo. Contra ti hemos pecado, Señor, solo contra ti. Nuestro pecado está delante de ti, Señor, pero te pedimos como David, lávanos de nuestra maldad y limpia nuestras transgresiones. Ayúdanos a abandonar la maldad, dejarla a un lado, la iniquidad, y correr a ti, Señor, en arrepentimiento y fe. Porque tú eres un Dios que todavía tiene su mano extendida para salvar. Gracias, Señor, porque tu juicio está ahí, pero también tu misericordia para todos aquellos que quieran abandonar su pecado y creer en Jesús y vivir para Él. Toca el corazón de las personas. Eres tú el que hace la obra. Hazla conforme a tu propósito, pues yo solo sé una cosa, que tu palabra nunca vuelve vacía. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.